Bienvenidos a esta casa, no es hotel. Primero que nada, felicitar a las mamás de todo el país. Muchas felicidades, en especial, lógicamente, a la mía. Este mes se ha cumplido los 200 años del nacimiento de Marx, el 5 de mayo. Nace Marx y en todo el mundo han habido eventos de distintos tipos donde han traído a este pensador, para unos el Papa Marx, a los debates contemporáneos, a traer nuevamente su obra, a repensar el marxismo desde distintos lugares. Bolivia no ha sido la excepción. La vicepresidencia del Estado Plurinacional ha impreso algunas obras de Marx que no estaban traducidas al español. A propósito de esto, hemos tenido la visita del profesor Néstor Coan. Néstor, bienvenido a Bolivia. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Esta noche vamos a hablar de marxismo, no del FMI en Argentina. Mejor. Bienvenido. Con nosotros Fernando Molina. Fernando, experto en temas de marxismo, bienvenido. Muchas gracias. Y con nosotros Luis Claros. Luis, también investigador y estudioso de estos temas. Mucho gusto tenerte esta noche. Gracias. Y te estrenas en esta casa, no es hotel, por primera vez. Sí, primero. Bueno, no será la última. Quédese con nosotros esta noche en el programa que vamos a hablar de marxismo. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche vamos a hablar de marxismo a propósito de los 200 años del nacimiento del gran pensador. Néstor, yo tengo un público muy amplio en esta casa, no es hotel, por suerte. Entonces quisiera que de manera muy didáctica le puedas decir a la gente qué significa ser marxista hoy. Dificilísimo. Pensaba que me ibas a preguntar qué es el marxismo, ¿no? ¿Qué significa ser marxista hoy? Bueno, hay muchas interpretaciones. Hay un marxismo académico que se dedica a estudiar la obra de Marx. Hay un marxismo militante que trata de organizar a los sectores populares, sea en el campo sindical, en el mundo campesino, en las comunidades originarias, en el movimiento juvenil, en el movimiento de mujeres. Hay de todo. Hay gente que toma a Marx como un objeto de museo y dice, bueno, es un tipo muy interesante. Hasta la BBC de Londres hizo una encuesta famosa, quién era el pensador más importante del milenio, y salió votado por gente de todo el mundo, Marx, en Londres, ¿no? Entonces se lo toma como una figura importante que hay que leer y punto. Para alguien culto, alguien mínimamente informado, tiene que conocerlo. Porque hizo grandes críticas a la sociedad contemporánea. ¿Tú qué dirías que es la clave del marxismo para la gente que nos está viendo, para entender quién es Marx y cuál es su pensamiento, así en muy chiquitito? Muy chiquitito, dos cosas. Creo que es una crítica muy profunda de la sociedad capitalista, de las múltiples dominaciones y opresiones que tiene el capitalismo, que no puede vivir sin ellas, explotar a la clase obrera, pero también oprimir a las mujeres, destruir el ecosistema, ejercer formas de racismo, muchas opresiones, ¿no? Países importantes que juegan en el centro del mundo oprimiendo a naciones oprimidas. El marxismo es la crítica de todas esas opresiones del sistema capitalista mundial. Eso como teoría, pero también es una práctica, es una concepción de vida. Hoy está de moda la autoayuda. A nivel popular, en una librería es probable que se vendan más libros de autoayuda de Paulo Coelho que libros de Marx. Sin embargo, yo creo que el marxismo es una concepción del mundo y de la vida también. No solo es una gran teoría, es una manera de vivir, ¿no? Además de una teoría, es una práctica política, pero también para la vida cotidiana, para entender los problemas de por qué uno viaja mal en el autobús, por qué la gente está tan descontenta los lunes a la mañana cuando tiene que ir a trabajar, por qué no se siente feliz en el trabajo, porque hay fenómenos de alienación, donde la gente no es dueña de su trabajo, es un empleado, que no maneja sus ritmos. El marxismo creo que es todo eso, es una teoría, es una práctica, es una forma de hacer política, es una manera de concebir la historia, y es una filosofía de vida. Por eso creo que es muy útil y infinitamente superior al mejor manual de autoayuda. O sea, recomendaría al público de tu programa
entre comprar un libro de autoayuda, que es lo más fácil de conseguir hoy, y comenzar a leer a Marx, quizás no por su gran obra que es El Capital, por ahí se puede empezar a leer por algo más sencillo, pero yo creo que a largo plazo para la vida cotidiana es mucho más útil leer a Marx que meterse por el falso camino de la autoayuda. Bueno, importantísima recomendación. Luis, a ver, vos eres de otra generación y definitivamente se ha estudiado el marxismo en nuestra generación desde con menos romanticismo de cómo se estudiaba antes o por ahí. También nosotros hemos vivido en una época donde estas teorías marxistas capaz estaban solamente puestas en una o dos clases de ciencias sociales. Tú eres investigador y perteneces al mundo académico. ¿Cómo se estudia hoy el marxismo en las aulas? Bien, la referencia que haces a años anteriores es válida porque efectivamente, por lo menos en mi época de estudiante, estoy hablando de los 90, principios del 2000, hubo un desplazamiento del marxismo. Mientras antes tenías, por ejemplo, en los planes de estudio de la universidad materias destinadas a estudiar de manera exclusiva, digamos, textos del marxismo, la tradición marxista, posteriormente se las desplazó, casi se las eliminó. Y hubo un resurgimiento del marxismo en Bolivia posterior al 2000, ¿no? Que otra vez se posicionó. Ahí tipo 2008, en realidad. Entonces, no sé, incluso a inicios del 2000 no era lo que estaba... Efectivamente, pero incluso ya desde el 2000, con la producción, por ejemplo, de La Comuna, que tuvo mucha influencia en nuestro medio, empezó a haber una relectura diferente del marxismo, ¿no? Justamente después de ese casi olvido, como digo, en las carreras, se lo eliminó en las reformas de los planes de estudio, y hubo un resurgimiento que volvió a posicionar el marxismo. En ese sentido, obviamente, la forma en que se lo empezó a estudiar ya no fue volver tanto a los textos, obviamente se mantuvo una crítica a los manuales, que fue una vieja forma de formación dentro del marxismo, y se lo empezó a leer en el contexto también de problemas muy locales, que seguro, bueno, más adelante saldrán, como por ejemplo, cómo articular el tema del marxismo en contextos de una sociedad de colonialismo interno, por ejemplo, que es otra de las temáticas que tiene que ver con los famosos encuentros y desencuentros del marxismo con otro tipo de formas de construcción de sujetos políticos, ¿no? En este caso el movimiento indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es al calor de estos nuevos problemas, que no son nuevos en realidad, pero la politización de estos sujetos que se empieza a releer el marxismo, creo, de una forma un poco más distinta y también más plural a la vez. Uh-huh. Fernando, en Bolivia se habla del regreso del marxismo, básicamente desde el 2008, aunque es cierto lo que apunta Luis, el 2000 ya veíamos con Comuna, que había un impulso, ¿no?, de empezar a volver, pero no era la situación que pasaba en las aulas, ¿no?, en la academia. Yo he estudiado ciencias políticas y he tenido 4 clases de marxismo en la universidad, no era mucho más. ¿Por qué se habla de este regreso? ¿Por qué desde el 2008? Bueno, lo que pasa es que Bolivia se adelanta un poco, a eso se refiere Luis, ¿no? Pero el regreso del marxismo mundial es a partir del 2008 y la gran crisis, la segunda gran depresión que se da a raíz de las subprimes y todo esto en los Estados Unidos, ¿no? Porque hasta ese momento se puede decir estaba predominando el discurso neoliberal que comienza el 89 con la caída del muro y justamente el gran derrumbe moral y político de los marxismos, digamos, vigentes en ese momento. Entonces, el marxismo desaparece o pasa a los subterráneos durante todo este periodo, y el 2008 vuelve a ser, digamos, una materia, un asunto de debate más público, porque una de las cosas que dijo Marx es que el capitalismo tiende a las crisis recurrentes, ¿no es cierto?, que no hay forma de impedir que ciertas relaciones internas se compliquen por su propia dinámica y en algún momento estallen en crisis como la del 2008, entre otras cosas, y eso ha hecho que, bueno, la encuesta que nos ha dicho aquí Néstor, la aparición de una bibliografía muy importante, ¿no es cierto?, especialmente en España, por ejemplo, que es una referencia para nosotros, sobre el marxismo. Entonces ha regresado porque
la gente está descontenta, digamos, del discurso neoliberal, que era un discurso de supuesta resolución de todos los problemas que había tenido la sociedad contemporánea, ¿no? Se suponía que se había llegado a la sociedad liberal como el máximo grado de desarrollo humano, ¿no? Que las sociedades de ahí en adelante simplemente se iban a mejorar administrativamente, ¿no? Al fin de la historia, todo este discurso que era muy optimista, ¿no es cierto? Y bueno, quienes hemos vivido todo el proceso sabemos que, digamos que distraía de cuestiones críticas respecto a la sociedad. Nosotros ya nos despertamos antes, en el 2002, 2003, con la crisis boliviana, pero en el mundo, digamos que eso se ha dado recién en el 2008, ¿no? Para adelante. Tipos de marxismo. ¿Cuáles son los tipos de marxismo? Se habla mucho de los tipos de marxismo, parece que el marxismo cabe a todo. Yo siempre uso una metáfora que es la gran familia del marxismo, ¿no? Ya no se puede hablar de un marxismo. El marxismo dice, ya es poco creíble. Los marxismos. Ha habido una infinidad de corrientes en el terreno político, en el terreno filosófico, incluso me animaría a decir en el terreno geográfico, ¿no? No es el mismo el marxismo anglosajón, que por ejemplo en estos días tiene mucho peso en las academias, pero solamente en las academias, al marxismo latinoamericano, donde se debate en la academia, pero hay un marxismo popular. Uno puede encontrarse una movilización de decenas de miles de personas en las calles con banderas que están marcadas por el espíritu del marxismo. Entonces, la unión entre ese debate académico del que hablabas al comienzo y el mundo popular, en América Latina creo que es mucho más fuerte que en otros países. Entonces, en Inglaterra, en Estados Unidos, uno esperaría que el marxismo esté ausente, y sin embargo no, hay una gran producción, por ejemplo, pero que no tiene peso a nivel popular. Quedó encerrado el marxismo en las aulas, y así lo describe un famoso historiador, Perry Anderson, ¿no? Yo creo que América Latina, y sobre todo en estos últimos tiempos, no sé si es el 2008, si es la aparición de Chávez, si fue los zapatistas, si es la crisis general del capitalismo, no sé cuándo periodizarlo, pero está claro que en los últimos años el marxismo ha cobrado de nuevo una centralidad muy fuerte, ya no solo en el campo de la intelectualidad, de la gente que investiga, de los escritores, sino a nivel popular. Y creo que hay un marxismo más objetivista, más cientificista, que describe como en un laboratorio donde se estudia el comportamiento de las ratas, vamos a buscar una vacuna como algo completamente objetivo y el investigador está afuera, cómo funcionan las leyes económicas del mercado mundial. Pero hay otros marxismos, mucho más abiertos, plurales, que no han tenido miedo de fusionarse o de, digamos, hacer una afinidad electiva muy fuerte con otros discursos, con otras experiencias, con otras tradiciones. Te doy unos ejemplos. El marxismo ha penetrado en el cristianismo, por ejemplo. El cristianismo, que es una religión universal de miles de millones de personas, ha recibido una influencia, un impacto muy fuerte del marxismo. Y en América Latina surgió, ya en la década del 60, la teología de la liberación y el cristianismo revolucionario. Camilo Torres es su gran símbolo. A nivel de escritura, Gustavo Gutiérrez del Perú, Camilo Torres de Colombia, elaboraron lo que se llamó la teología de la liberación, de un enorme peso en el continente, hasta el Vaticano. Yo recuerdo Juan Pablo II, que tuvo que sacar encíclicas diciendo cuidado con el marxismo, para que el Papa del Vaticano tenga que salir a marcar digamos, advertencias, es porque se daba cuenta que un sector importante del cristianismo popular veía con simpatías el marxismo. Las cosmovisiones andinas también, no todas, pero algunas corrientes se han fusionado con el marxismo. Hay feminismos liberales de derecha que solamente hablan del problema femenino y dejan de lado la dominación capitalista, pero hay fuertes corrientes feministas marxistas. En el mundo de la ecología hay corrientes como Greenpeace, muy institucionales y que únicamente se preocupan de los pingüinos o de las ballenas en un lugar remoto, y hay corrientes marxistas, socialistas, ecosocialistas. Entonces creo que el marxismo más rico
es aquel que ha podido entablar un diálogo con diversas tradiciones y creo que ha tenido una influencia en el mundo contemporáneo, ya te digo, en el ámbito religioso, en el mundo de la ecología, en el mundo del feminismo y por supuesto en el mundo central de las luchas populares. Y la cultura de los manuales, que fueron de otra época, ¿no? Las antiguas generaciones, que era gente muy abnegada, yo creo que hay que tener siempre cierta precaución de no tirarlos al trasto de la historia, porque fue gente que se aguantó la tortura, en mi país decenas de miles de desaparecidos, pero se formaron con un marxismo muy esquemático, que tampoco era una maldad de nadie. Antonio Gramsci, un famoso marxista italiano, decía, bueno, esos manuales no sirven, no están buenos, pero es comprensible que hayan circulado, porque te presentaban una visión muy accesible al mundo popular. Leer El Capital es complejo, leer un manual era más fácil. Entonces jugaron un papel. Hoy en día esos manuales, afortunadamente, han estado en descrédito, han entrado en una fase, digamos, que es raro que alguien busque las respuestas en esos manuales que son muy cuadrados, y hay un renacer de otros marxismos. Y creo que Bolivia está jugando un papel, te lo digo, ya que soy el único que no es local, creo que Bolivia, que ha sido muy despreciada en muchos terrenos, ¿no? No solo que no tiene salida al mar, sino de que siempre se la concibió como el país más pobre de América junto con Haití. Bueno, en los últimos años se ha revertido esto, y en el campo de las ciencias sociales uno se encuentra, y a mí me sorprende, no siendo boliviano, que los textos inéditos de Marx no vienen de Alemania, no vienen de Francia, no vienen de Nueva York, aparecen en Bolivia. Algo cambió en la circulación de los saberes, y Bolivia empezó a innovar, ya no en el terreno del mundo popular y de las luchas políticas, sino también en el terreno de las ciencias sociales. O sea, no es común, por lo menos yo me formé, vos hablabas de los libros de España, como en Argentina ha habido una gran represión en la dictadura feroz que asesinó a gran parte de los marxistas y le quemó los libros, las bibliotecas nuestras están diezmadas, es muy difícil encontrar libros de marxismo en las bibliotecas públicas. Entonces, bueno, nos formábamos con libros que venían de México o de Barcelona, en español, ¿no? Y ahora aparecen muchos libros que salen de Bolivia. Entonces se invirtió la ecuación de la circulación de los saberes del marxismo. Entonces, ¿cuántos marxismos hay? Hay muchos. Los más interesantes, ¿cuáles son? Te agrego una pregunta que no me hiciste, pero que tiene que ver con lo que vos me preguntás. Para mí, los marxismos más interesantes son aquellos que no se quedan en una mirada esquemática, simplemente repitiendo lo que dijo Marx en tal año, sino que tratan de emplear ese marxismo para comprender e intervenir en el mundo contemporáneo y en la cultura contemporánea. Ahí, ¿no? Luis, justo era lo que quería preguntarte, si el marxismo es un paradigma que va más allá de estas discusiones, que más allá que, no sé, los feminismos, los ecologistas hayan agarrado el paradigma del marxismo, ¿no es cierto? Si realmente se puede hacer aplicable, si va más allá de la teoría, va más allá del discurso. Siendo tal vez fiel a cierta beta del propio marxismo para responder, o sea, el marxismo obviamente no es solo teoría, pero en general el marxismo históricamente ha tenido lo que, bueno, desde otras teorías se llama el efecto de teoría, es decir, en la medida en que ha circulado, ¿no?, de manera muy fuerte, ha sido asumida por sujetos y ha habido sujetos políticos que se han politizado a partir del marxismo. El marxismo es coadyuvante de la constitución de la propia realidad, o sea, la historia del movimiento obrero en muchos de los países no la puedes pensar al margen del marxismo. O sea, la forma en que han leído su realidad, se han articulado y han luchado por la transformación de sus ámbitos de experiencia, es impensable sin el marxismo. En ese sentido, el marxismo, en su beta más teórica, es también constitutiva de espacios de realidad. Y ese es un efecto que en general tienen las teorías, pero con la fuerza del marxismo, pocas teorías. Entonces, a veces hacer la separación es difícil cuando se habla de este tipo de formas de interpretación de las sociedades modernas como es el marxismo. Fernando, una cosa es Marx y otra cosa es el marxismo. ¿Puedes explicarnos la dicotomía, la diferencia entre Marx y el marxismo? Bueno, dicen que Marx dijo que no se reconocía como marxista, no es una cita exacta, pero le ha ocurrido a muchos creadores de grandes teorías, ¿no?
Luego de Marx, cuando él ya había fallecido, su amigo Engels, Federico Engels, que está muy ligado a su obra, de tal manera que no encontramos la obra completa de Marx solamente, sino de Marx y Engels, ¿no? Hizo un esfuerzo como los de los manuales, pero claro, mucho más de mayor nivel, de mayor talla, para completar el pensamiento de Marx, para popularizarlo, para convertirlo en un instrumento político, ¿no? De la lucha conjunta de ellos por una revolución obrera, ¿no? Y al hacerlo, ¿no es cierto?, ahora se cree, por lo menos en buena parte de los analistas de estos fenómenos, fue infiel, digamos, con por lo menos cierto talante de Marx, que era un hombre que no se animaba a publicar nada, ¿no? Si se recuerda, la mayor parte de sus obras son en realidad borradores, ¿no? Que se han conocido posteriormente, y el propio Capital, los dos últimos tomos del Capital son obra de Engels sobre los borradores que había dejado Marx. Entonces era un hombre que se conflictuaba mucho acerca de su teoría, con el propósito de que realmente sea heurística, es decir, que logre preguntarse bien cuáles son los problemas y dar una respuesta que sea realmente creativa y correcta, ¿no? Entonces, este Marx, que es un hombre filosófico, si se quiere, se ha transformado en una guía política, ¿no? Como ha dicho Luis, de constitución de los sujetos políticos, obreros, ¿no? Ahora, no solamente Engels ha puesto ahí su parte, sino que luego viene el marxismo de la Segunda Internacional, que siguiendo la ideología predominante en el siglo XIX y principios del XX, convierten al marxismo en una doctrina evolutiva, ¿no? Es decir, la evolución era el gran paradigma científico en ese momento, y entonces, y el propio Marx tenía la aspiración de convertir su doctrina en algo similar, una analogía de lo que había hecho Darwin en el campo biológico, ¿no? Entonces, se subraya estos aspectos, digamos, evolutivos, y entonces el marxismo de la Segunda Internacional va a hablar de un tránsito inevitable del capitalismo al socialismo, ¿no es cierto? Un tránsito que ya no interesa, incluso, decía Kautsky, prever, ¿no es cierto?, porque finalmente eso puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Y por lo tanto que tampoco estos grupos políticos necesitaban provocar al final, ¿no? O sea, que la Segunda Internacional se convierte de alguna manera en un aparato reformista, ¿no?, mientras esperaba una revolución socialista que iba a llegar necesariamente por las condiciones económicas, porque así como evolucionan las especies, evolucionaría la historia, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, para no abundar más, porque es una larguísima historia, ¿no es cierto?, viene la Revolución Rusa y el marxismo-leninismo, ¿no es cierto?, que si bien como revolución, la Revolución Rusa es una ruptura con el marxismo de la Segunda Internacional, porque implica que los rusos no toman la determinación de tomar el poder y lo hacen posible, a pesar de que supuestamente en la teoría evolutiva no le correspondía a Rusia hacer esa revolución. Debería haber sido un país como Alemania, como Inglaterra, que estaban más desarrollados, etc. A pesar de eso, rápidamente la Tercera Internacional toma el mismo marxismo de la Segunda Internacional, ¿no?, y termina en estos manuales de los que hemos hablado, en un adoctrinamiento, digamos, de los marxistas, que es finalmente de defensa, ¿no? Primero es un dogma, ¿no? Un dogma porque supuestamente había algunas verdades que no se podían cuestionar, que surgían del propio Marx y que no eran discutibles, ¿no es cierto? Todo era revisionismo, ¿no es cierto? Las cosas que ha contado Néstor hubieran sido vistas como revisionistas, y revisar a Marx era mala palabra, era una cosa que no se podía hacer. Entonces, por un lado era el dogma, y el otro lado era la consagración de los países soviéticos existentes, ¿no?, a través de esa doctrina, era una doctrina oficial, ¿no? El marxismo tenía que justificar todo lo que hacían los diferentes dirigentes comunistas, ¿no?
Néstor, a ver. Perdón, para terminar, entonces, para cerrar, una cosa es Marx, ¿no? Y eso es lo que ha retornado en 2008 y en este debate, y otra cosa son los marxismos, ¿no? Porque ahora los marxismos modernos son completamente lo contrario de lo que he contado, es decir, son súper revisionistas, si se quiere, ¿no es cierto?, en la terminología del marxismo-leninismo, porque han usado a Marx de una manera muy creativa, muy ecléctica, además, ¿no? Néstor, ¿cómo leía tu generación? A ver, ustedes supongo que son de la misma generación que han visto caer el muro de Berlín, donde sí evidentemente estaban esos dogmas y a veces cuestionar era ganarte, ¿no? O sea, yo soy de izquierda, pero creo que, a ver, habría que revisar este tipo de cosas. Era ganarte cierto tipo de enemistades, pero pasa la caída del muro y hay un silencio total hasta el 2008, más allá que tú no le puedas poner una fecha, digamos que sea el 2008. ¿Cómo lee tu generación el marxismo después de la caída del muro de Berlín? Bueno, es que dentro de mi generación ha habido de todo, ¿no? Desde piratas monstruosos que hoy están con el gobierno de Macri hasta gente que estaba en la resistencia ya en aquella época. Yo te hablaría de un segmento de esa generación. Para nosotros, para los grupos en los que yo participaba, en la militancia barrial, popular, que no solo estudiábamos el Capital, sino que participábamos en la lucha, y creo que eso es del corazón del marxismo, nos dolió mucho más y nos generó mucha más tristeza y angustia la caída del sandinismo en el año 90, porque era como, digamos, la segunda gran revolución popular que había triunfado después de la cubana, y esperábamos que triunfara también la salvadoreña y la guatemalteca. Nos dolió mucho más que la caída de la Alemania del Este o de la Unión Soviética. A nosotros nos impactó mucho más eso, porque más hubo grandes contingentes argentinos que fueron a Nicaragua, desde algunos que fueron a combatir, otros que fueron a recolectar café, a hacer tareas docencia, de todo, ¿no? Entonces, no creo que el parteaguas haya sido el muro de Berlín. Creo que eso fue para cierto marxismo que tenía la cabeza puesta siempre en Europa. Pero como te decía al comienzo, ha habido muchos marxismos y en nuestra América ha habido una acumulación muy importante de saberes y de tradiciones de lucha que ese marxismo ortodoxo, reformista, institucionalizado pretendió ningunear, pero no lo pudieron ningunear. Acá tuvimos un José Carlos Mariátegui, compañero peruano, que mucho antes que se iniciara el proceso de Evo en Bolivia o incluso que apareciera el zapatismo en México, él reflexionó a partir de Marx y sin conocer todos los materiales que ahora están saliendo en Bolivia, sin conocer la obra completa de Marx, él reflexionó sobre la cuestión indígena, sobre la cuestión nacional, sobre las formaciones económico-sociales de los países periféricos y lo que más tarde se llamó la dependencia. Entonces veníamos de otra corriente, ¿no? De la corriente de Mariátegui, de la corriente que se inicia con el asalto al cuartel Moncada, y en esa corriente fue mucho más duro el golpe en Nicaragua y toda esa agresión que Estados Unidos implementó, porque no cayó por una tormenta natural, sino que hubo una contrainsurgencia en la frontera de Honduras que durante años hostigó al proceso, nos golpeó mucho más a nuestra generación que la caída del muro de Berlín. Y acordate que en Argentina, te repito, veníamos de unas dictaduras feroces, donde a mí me pasó igual que a vos, en toda la carrera universitaria tuve 4 clases de marxismo, con diferencia con vos que 2 clases hubo huelga. Entonces tuve 2 clases de marxismo en toda la carrera. El marxismo estaba ausente en la universidad. Por eso los grupos del Capital nos formábamos al margen, por nuestra cuenta. Y en esos años 90 tratamos de resistir. Nos compramos el posmodernismo, que venía de la derrota política de la izquierda reformista europea. Fueron derrotados en el 68 famoso del Mayo francés, del cual se cumplen 50 años ahora. Como fueron derrotados, muchos intelectuales sacaron la falsa conclusión de que el marxismo no servía para la rebeldía popular. Y en Argentina y en América Latina se importó ese balance derrotista, impotente, la legitimación teórica de la impotencia política, se importó sin beneficio de inventario, y muchos marxistas que en los 60 eran muy radicales se convirtieron en marxistas conversos,
se autodenominaron post-marxistas, que yo creo que en realidad son ex-marxistas, y eso es lo que circulaba. El desánimo, el derrotismo, la conversión, y no hay nadie más anticomunista que un converso, porque todo el tiempo está rindiendo examen para demostrar que ya no es lo que había sido cuando era joven. Y nosotros nos formamos, mi generación, en la confrontación contra eso. Veníamos de la dictadura, nuestros maestros habían sido asesinados, tratábamos de recuperar los materiales perdidos de los sociólogos y pensadores desaparecidos, y nos formamos en los años de Menem, los años del neoliberalismo furioso, del supuesto fin de la historia, pero duró poco. Vos planteás el 2008, pero cuando aparece el zapatismo ya empezó a resquebrajarse esa soberbia de Fukuyama, ¿no? Que la planteó en el año 89-90 y en el 94 ya empieza a resquebrajarse. Cuando aparece este personaje mulato, plebeyo, irreverente, Hugo Chávez, y llega a decir, bueno, si otro mundo es posible, como dicen los foros sociales mundiales, que se reunían en Porto Alegre, y si hay que plantear un mundo donde quepan todos los mundos, como decían los zapatistas, Chávez agrega algo nuevo, que el mundo de la intelectualidad lo subestimó por su origen plebeyo, por su piel oscura y porque no venía de la academia. Pero yo creo que fue una gran innovación teórica. Él dijo, un mundo donde quepan todos los mundos, otro mundo es posible. Bueno, ¿y cuál es ese otro mundo posible? El socialismo. En la década del 90 estaba prohibido hablar de socialismo. Uno te veían como un dinosaurio. Estaba cancelado hablar de imperialismo, estaba cancelado hablar de dependencia. Todo eso era del Museo de Antigüedades de Egipto. Resulta que con la aparición del zapatismo, con la aparición de los foros sociales mundiales, con la aparición del chavismo, con la aparición en Argentina del movimiento piquetero, con las guerras del agua acá, antes que incluso se inicie el proceso de Evo, con toda la resistencia al neoliberalismo boliviano, con el movimiento Sin Tierra en Brasil, masivo, marxista y cristiano al mismo tiempo, el marxismo empezó a levantar cabeza. Que posteriormente se haya legitimado en el mundo académico como una teoría que, bueno, no, realmente tenemos que volver a Marx, pero yo creo que fue el producto de las luchas populares. No creo que la academia se autoalimente a sí misma. Oscila al calor de la lucha de clases y de los ciclos de las luchas populares. Cuando avanza el movimiento popular, aparecen seminarios del capital en la universidad. Cuando el movimiento popular es golpeado, desaparecido, torturado, desaparece el marxismo universitario. Pero los que trabajamos en la universidad a veces vivimos en la ilusión de que todo se cocina al interior del aula. Y yo creo que no, que el mundo es un poco más ancho y que el marxismo, a diferencia de otras teorías académicas, porque también es una teoría académica, creo que tiene una, como dijo acá el compañero, tiene una potencialidad que no tienen otras teorías. Yo siempre le digo a los jóvenes estudiantes cuando empiezan las clases, por estudiar a Kant, por estudiar a Weber, por estudiar a Bourdieu, a nadie le aplican electricidad a los genitales, a nadie lo tiran vivo desde los aviones, nadie va a parar a un campo de concentración, a nadie le desaparecen la mamá, el papá, le roban los bebés. No hay problema con Weber, te dan becas, puedo ir a estudiar a Francia. No hay problema con Kant, no hay problema con Lévi-Strauss, pero aparece Marx y se pudre todo. Ahí se cancela la cátedra, perdés el empleo, si tenés que dar un concurso universitario, te joden en el concurso, y si sos militante popular, terminás detrás de las rejas y hay que ir a visitar a los presos, cosa que hemos hecho toda la vida. El marxismo tiene un plus que no tienen las demás teorías. Por eso yo te decía al comienzo que no solo es muy útil para la militancia popular, y vos me decías, mirá que este programa tiene un gran público. Bueno, el mundo popular, que probablemente vea tu programa, no se queda en el debate si Marx o Lenin o Gramsci o Rosa Luxemburgo, probablemente tenga un oído puesto en Paulo Coelho, en Jorge Bucay, en Osho, en Dopra, no me acuerdo cómo se llama. Estás al día tú. Es que en las librerías es lo que se ve, ¿no? Para buscar marxismo hay que ir al lado del baño, al fondo. Lo primero que aparece es sálvese a sí mismo. Esa es la literatura que circula a nivel popular. Gramsci estudiaba el mundo popular. Bueno, hay que estudiar el mundo popular actual.
Y el mundo popular le cree más al horóscopo chino que al manifiesto comunista. Entonces yo creo que el marxismo tiene la capacidad que no tiene Weber, ni Kant, ni Bourdieu, ni ninguno de estos otros paradigmas interesantísimos, que los estudiamos, que son brillantes, pero el marxismo tiene una capacidad extra, tiene un plus. Por eso es que nuestro enemigo se enoja tanto y después te mata. En cambio, si sos kantiano, es raro que te peguen, de disputar con ciertas corrientes de la autoayuda, de la filosofía popular, y me animaría a decir, de las grandes religiones de la humanidad. Por eso es que el marxismo ha logrado influir a la Iglesia, más que la Iglesia al marxismo. Y eso es que la Iglesia es una institución que abarca a todo el mundo, ¿no? También hay un marxismo que influyó en el mundo musulmán, que no tiene nada que ver con el terrorismo de la autobomba, ¿no? Del inmolarse. El marxismo ha podido dialogar con las grandes culturas de la humanidad. Y por eso Marx creo que tiene cierta actualidad, ¿no? Nos vamos a un corte que vamos a seguir hablando de marxismo. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, no es hotel, un interesantísimo programa. Estamos hablando del marxismo. Para unos el retorno del marxismo, para otros el marxismo jamás se ha ido, es una forma de vida. A ver, Luis, tú eres boliviano. Néstor en su última intervención ha hablado mucho de los procesos en general, pero ha hecho hincapié también en el proceso boliviano antes del MAS. Tú también hablaste ya de la Comuna en el año 2000 y de, bueno, hemos tenido otro tipo de movilizaciones que han puesto evidentemente al debate, al marxismo. Producto que creo que de la representación más importante de la discusión del marxismo es Álvaro García Linera, ¿no? En el proceso político que ha habido en Bolivia. ¿Tú qué relación ves entre el MAS y el marxismo? Ufa, mucha pregunta difícil. Bueno, si uno ve algunos de los estudios de formación del MAS, efectivamente tiene una fuerte presencia de la vieja dirigencia minera, por ejemplo, que en cierto momento estuvo muy vinculada justamente a una forma de politización marxista. Por el lado intelectual, en cierto momento tuvo la participación de Comuna, especialmente del actual vicepresidente, que claro, tiene una formación clarísima desde el marxismo. Pero claro, en el MAS convergen muchas otras tradiciones, y tradiciones que, como hace rato comenté rápidamente, no necesariamente coordinan, digamos, sus horizontes y sus formas de politización con el marxismo. Álvaro García trató en cierto momento de coordinar, por ejemplo, indianismo y marxismo. Pero si uno ve un poco la tradición misma de politización en el marco del indianismo, y yo conozco casos, muchos de los viejos indianistas, pero también de los jóvenes indianistas, lejos de entablar diálogos con el marxismo, lo rechazan abiertamente, al punto de que parte de sus tesis, uno diría, puede ser crítica con la dominación colonial. Hay tesis de viejos cataristas también, que son básicamente crítica a Marx. O sea, se pusieron como foco de atención a hacer una crítica directa a Marx para separarse y, de hecho, en cierto momento establecer como el principal enemigo al marxismo, ¿no? De ahí que hay una serie de encuentros y desencuentros muy fuertes, y actualmente parte de los nuevos intelectuales, digamos, cercanos al indianismo o indianistas y cataristas, curiosamente, eso a mí me llama la atención, entablan más diálogos con ciertas variantes, digamos, desde mi perspectiva relativamente conservadoras, que con vetas marxistas. Entonces, toda esta forma de politizar el tema de la colonización o de la colonialidad o el colonialismo, como dependiendo la estructura teórica desde la cual se la piense, ha tenido ciertos lazos con el marxismo, pero también ha tenido desencuentros fuertes y rechazos explícitos que todavía hay que estudiar, teorizar, y que tiene que ver con la formación de los sujetos. Y en el caso de Bolivia esto es importante, porque si bien, como bien dice Néstor, ahí está, a veces ciertos debates se quedan en la academia, en Bolivia tiene una característica muy peculiar, que el campo académico nunca ha estado blindado respecto a la lucha política. De hecho, algunos ven esto como una debilidad, otros como una potencialidad. El campo académico en Bolivia es súper permeable, nunca ha podido trazar sus fronteras con una plena autonomía, entonces los flujos siempre han sido permanentes. Una vez más, el caso del vicepresidente es un ejemplo de estos flujos. Pero además, a nivel ya de los temas, esto por ejemplo lo explica muy bien Silvia Rivera,
varios de los temas, obviamente, que han sido tratados en el campo académico boliviano han sido dados por los procesos de movilización, justamente, pero también a la inversa. Las herramientas dadas en los campos de reflexión, esta vez no tanto del marxismo, sino de, por ejemplo, la etnohistoria, han sido recuperados por el movimiento, por ejemplo, como formas de articular estratégicamente su lucha. Entonces hay unos flujos muy interesantes donde tal vez el marxismo, por lo menos en las últimas décadas, ha tenido un papel más bajo, que ha resurgido, vuelvo, con la idea de la comuna, pero era un marxismo ya, un marxismo distinto, un marxismo más plural, donde creo de los que ha trabajado de manera más sistemática esto, por ejemplo, y actualmente igual sigue haciéndolo, es Luis Tapia, por ejemplo. A manera de ejemplo de cómo se recuperan estos marxismos ya en el caso de la academia, Luis Tapia hace poco publicó un libro que se llama Marxismo Transcrítico, que es un intento, por ejemplo, de ampliar el horizonte del marxismo desde la experiencia de otros tipos de, lo que Luis llama civilización, por ejemplo, la civilización nómada, la civilización agraria, que permitan enriquecer este marxismo, ¿no? Y de alguna manera, en ese sentido, entonces, los procesos de movilización, que hay una forma de institucionalización con sus problemas es el MAS, también puede impactar, digamos, en la forma en que se piensa el marxismo. Entonces, puede ser una historia de encuentros y desencuentros, pero también de ida y vuelta, es decir, las estructuras mismas de movilización pueden enriquecer y ampliar el horizonte del marxismo, y a la vez, en cierta medida, como ya se ha dicho bastante, el marxismo obviamente implica ciertas formas de establecer horizontes, finalmente horizontes de emancipación. Y eso también es lo que permite que el marxismo, creo yo, dialogue con la religión, porque, o sea, la religión en varias de sus vetas lo que también propone son horizontes de redención, y el marxismo propone un horizonte de redención. Eso es algo bien propio de la beta más modernista de la modernidad. En ese sentido, el marxismo también se mueve cómodamente en el marco de la modernidad, pero a la vez la historiza y permite establecer horizontes de transformación fundamentales, ¿no? Lo que le permite, como digo, entablar diálogos con otras ideologías, pero también generar conflicto. Fernando, tú has escrito un artículo sobre lo que lee la izquierda boliviana en la revista Nueva Sociedad, en la revista de marzo de Nueva Sociedad. Y expones en el artículo que la mayoría de las lecturas de la izquierda boliviana son marxistas. ¿De qué autores estamos hablando? Bueno, de quien tal vez Néstor no considera marxistas, ¿no? Porque ya no ven el mundo así en un sentido de lucha enemigo y amigo, sino están influidos, ¿no?, por el proceso de democratización. Porque si bien en los 90, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, se pueden ver los efectos liberalizadores de la economía, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político está la democracia como el gran factor, ¿no es cierto?, que diferencia otras etapas en Latinoamérica y el mundo. Y aunque ahora esté cuestionada, ¿no es cierto?, es en la democracia donde, por ejemplo, el MAS puede expresar su proyección, ¿no es cierto?, y llegar al poder, es a través de la democracia. Y eso, por supuesto, tiene que haber afectado, digamos, a los propios actores y, por lo tanto, a los teóricos. Ahora bien, por supuesto, hay una división, porque estamos hablando de estudios muy sofisticados que seguramente, cuando llegan, como dicen, este flujo de ida y vuelta, Luis, llegan a través de una serie de matices, ¿no?, de filtraciones. Es bien complejo, se tendría que estudiar muy bien cómo se da. Pero para ir a tu pregunta, yo hice un esfuerzo por identificar, digamos, varios focos de lectura, ¿no?, de la izquierda boliviana. Uno de ellos, el más importante, era el foco de la vicepresidencia, que con sus encuentros Bolivia, pensando el mundo desde Bolivia, nos daban una lista de autores, ¿no es cierto?, que van de Zizek, Wallerstein, Negri, ¿no?, Dussel, etcétera, etcétera, que mostraban, Bolívar Echeverría, etcétera, mostraban ya un tipo de referencias, ¿no es cierto? Se supone que los invitaban porque los leían y porque los conocían, ¿no? Y por el otro lado encontramos el foco de autodeterminación, Luis Tapia, ¿no?, que está dedicado a hacer una producción de textos de feminismo radical y de postcolonialidad, sobre todo, pero con por supuesto, una línea de inspiración marxista.
los que van al retorno a Marx, ¿no? En el sentido más periodístico, más general, más coloquial del asunto, que no son los grupos marxistas de los años 70, 80 y antes, ¿no? Porque estos prácticamente han desaparecido, sino son algunas ONGs como el CEDLA, por ejemplo, ¿no es cierto?, que con la Claxo, que es una organización internacional, ¿no es cierto?, producen algunos documentos en ese sentido. Entonces hay un panorama de búsquedas, yo diría, de búsquedas que utilizan, por ejemplo, a Bourdieu, que has citado tú, en un sentido marxista, ¿no? Porque Bourdieu, por ejemplo, él mismo no maneja, no se considera un discípulo, un descendiente de Marx, es más de Weber que de Marx, y sin embargo ha sido utilizado mucho por el Grupo Comuna como un teórico, un proveedor de ideas que serían muy ricas en Bolivia, porque permite ver a las clases sociales no solamente como clases económicas, sino como clases sociales, simbólicas, etcétera. Y entonces podría haber revoluciones, para decirlo muy sencillo, porque ya te veo que no tengo mucho tiempo, ¿no? Podría haber revoluciones que no solamente cambien, que no cambien la economía, pero sí cambien el posicionamiento simbólico. Esto es, por ejemplo, algo que se podría decir ha hecho el MAS, ¿no? Es decir, ha cambiado la distribución de capitales simbólicos en la sociedad boliviana sin cambiar la distribución de capitales en el sentido del viejo Marx, ¿no? Entonces, por eso Bourdieu se ha usado mucho y se sigue usando en la izquierda boliviana. En general, te lo digo o sea, ya no se busca la ciencia marxista, ¿no? La izquierda boliviana ya no piensa en una ciencia marxista, sino piensa en una ciencia donde el marxismo se inserta, ¿no? Y donde hay una pluralidad de visiones, pero además que es una ciencia que está limitada por los avances mismos de la ciencia contemporánea y que por lo tanto ya no es de certidumbre, de absoluta rigurosidad, de leyes, ¿no es cierto?, que definen la historia, etcétera, sino es una ciencia indeterminada en ciertos bordes, incognoscible inclusive, o sea, el mundo es incognoscible para esta ciencia, y por lo tanto es un marxismo muy moderno, digamos, que tiene que ver con las ciencias sociales últimas de vanguardia, digamos. Ahora, yo no sé en qué medida eso realmente tiene algo que ver con la actividad política del MAS, ¿no? Pero evidentemente en estos focos, sobre todo autodeterminación y el foco de la vicepresidencia, hay un marxismo muy sofisticado ahora que se está discutiendo y leyendo, ¿no? A ver, Néstor, vamos para aclarar conceptos para la gente que nos está viendo. ¿Qué es el neomarxismo? Te voy a responder hablando primero de qué es el marxismo para poder entender qué es el neomarxismo, ¿no? Y qué es el marxismo en Bolivia, que puede sonar muy petulante. Yo sé que los argentinos tenemos esa fama nefasta y a veces bien ganada en parte de los porteños, no todos los argentinos. No tendría sentido que un argentino venga a explicar a Bolivia qué es el marxismo boliviano, pero sí, por lo menos, a recordar lo que a mí me influyó como lector argentino del marxismo boliviano. Para mí el marxismo en Bolivia no empieza con García Linera. Yo conozco a García Linera, incluso que trabajé en Claxo muchos años, yo lo conozco tardíamente. Para muchos el marxismo en Bolivia empieza con la obra de García Linera. Yo creo que incluso el propio García Linera, no quiero hablar en su nombre, pero me da la impresión que coincidiría con esto que voy a decir. Acá hay una historia muy rica de marxismo en Bolivia, ¿no? Y que a veces siento, percibo, intuyo que pretende ser desconocida. Acá, incluso yo he conocido a algunos de esos marxistas, que en otros viajes que hice hace muchos años, antes que el MAS gobierne, ¿no? Desde la tradición de Guevara y el Ejército de Liberación Nacional en sus múltiples variantes, que tuvo una descendencia, esa gente no desapareció, mataron al Che, pero el ELN siguió existiendo y se recicló en otras formas. Pienso en Guillermo Lora, a quien tuve, digamos, la oportunidad de conocerlo a inicios de los 90, pienso en Felipe Quispe, a quien tuve la oportunidad de conocerlo también, pienso en René Sabaneta Mercado, que no lo conocí, pero lo he leído. Hay una producción muy rica, muy diversa,
porque son corrientes incluso enfrentadas entre sí, pero que tienen una acumulación política y cultural muy fuerte, ¿no? Y luego aparece el MAS. Entonces yo creo que el MAS en un punto es, digamos, valga la redundancia, el punto de llegada a esa larga tradición de luchas populares por un lado y de acumulación teórica por el otro. Entonces quizás a veces uno puede cometer la imprudencia de empezar a decir, bueno, el marxismo nace a partir de que el MAS sube al gobierno en Bolivia. Me parece que es desconocer esa larga tradición desde un teórico como Zabaleta Mercado hasta la experiencia de Guevara en Bolivia y toda su tradición, la corriente de Lora, que era muy diferente, el catarismo de Fausto Reinaga en un punto, que también lo hemos leído, donde sí evidentemente hay una crítica del marxismo, pero él venía del Partido Comunista, es un aspecto biográfico que pocas veces se recuerda. Era un hombre vinculado al Partido Comunista que viaja a la Unión Soviética incluso, y a partir del descreimiento y de la desazón que le genera el conocimiento de esa sociedad, retorna, digamos, con una voluntad, digamos, de confrontar, pero se forma en la tradición marxista más ortodoxa de la Unión Soviética, luego pasa al indianismo. Entonces hay una acumulación muy larga de marxismo en Bolivia, que yo creo que no hay que desconocer, porque si no, no entiendo lo que pasa después, ¿no? Pero lo que pasa después es en ruptura también con eso, Es ¿no? para discutirlo y no, en un programa tan rápido no hay tiempo, ¿no? Pero yo no creo en las irrupciones desde la nada. No, nunca creí en la creación ex nihilo. Siempre creo que hay continuidades y discontinuidades, pero a veces los intelectuales en general tienen la ilusión de que van a inventar de nuevo los fideos con salsa, ¿no? Y por ahí le ponen otro nombre a algo que ya existía, entonces parece que de nuevo emerge algo completamente desconocido, pero si uno conoce un poquito de la historia boliviana, ni hablar las luchas del 52, yo diría que el MAS es la expresión contemporánea de viejas rebeldías que si no, no se sostendría el MAS, ¿no? No creo que sea un invento no nace como la fecundación in vitro. Yo creo que es el producto de una larga historia de lucha del pueblo boliviano, en sus múltiples tendencias, que coincido, no todas iban por el mismo camino, algunas eran diferentes e incluso enfrentadas. ¿Qué es el neomarxismo? Bueno, yo tengo una mirada, hay muchas miradas posibles. Te voy a dar una posible respuesta donde todo el mundo quizás no esté de acuerdo. En mi opinión, el neomarxismo no nace en Bolivia, no nace en la selva lacandona, no nace en la periferia de la provincia de Buenos Aires, no nace en los campamentos del Movimiento Sin Tierra de Brasil, nace en la Academia de París, nace en la Academia de París, nace en el mundo de la crema de la intelectualidad europea. En gran medida son, creo yo, los clasifico, voy a tomar una expresión de Toni Negri, que habla de Hegel y sus sobrinos. Bueno, yo creo que el tío Luis Althusser tuvo muchos sobrinos vergonzantes que no reconocen su deuda con el maestro, pero que se formaron en los circuitos de París. He tenido la oportunidad de conocer ese lugar donde estaba la escuela althuseriana, el lugar más elitista de París. No se formó en los barrios proletarios donde viven los inmigrantes, no, en la crema elitista de la intelectualidad parisina, y la herencia de Althusser fue muy diversa, desde un Regis Debray, que viene a Bolivia y que termina quebrado y siendo un anticomunista furioso y partidario de la bomba atómica y asesor de los gobiernos imperialistas, completamente descreído de su pasado, y escribe "Alabados sean nuestros señores", muy bien escrito, un excelente escritor, pero políticamente tremendamente endeble, hasta un Robert Linhart, que se proletarizó y fue a trabajar a la fábrica Citroën, rompió con el mundo de la crema intelectual althusseriana y se proletariza para trabajar en la fábrica Citroën y escribe una autobiografía, que la recomiendo al público de tu programa, de Cadenas y de Hombres, muy cortita, muy fácil de leer, editorial Siglo XXI, de un muchacho de la crema intelectual de París que decide de verdad vincularse a la clase obrera, no solo discursivamente. Y después hay toda una cantidad de discípulos de Althusser que son muy golpeados a nivel intelectual con la derrota del Mayo francés, porque hoy se celebra el Mayo francés como la gran rebeldía universal, cuando hubo otros movimientos del 68 mucho más radicales, como el alemán, como el mexicano,
Sin embargo, se celebra, sabemos que en la cultura universitaria París es la Meca, ¿no? Entonces el Mayo francés, fue derrotado el Mayo francés. Reaparece la vieja burguesía más reaccionaria que había torturado a millones de argelinos, ¿no? en su colonia ahí africana. Vuelve a tomar las riendas de la sociedad oficial francesa, y mucha gente se descree a partir de la derrota del Mayo francés, empiezan a descreer del marxismo y empiezan a buscar salvavidas teóricos, ¿no? De maneras muy diversas, algunos con reflexiones muy sugerentes, porque intentan seguir siendo libertarios y críticos del sistema, y otros conversos y furiosos anticomunistas. Pero si Marx habla de la teoría de la evolución que explicaba Fernando, ¿por qué que no también es para discutirlo, pero uno la deja pasar porque no hay demasiado tiempo, ¿no? Pero bueno, no creo que Marx sea un evolucionista simple, pero bueno. ¿Tú qué opinas? Pero igual, sigamos con el postmarxismo. Vale. Te quería decir esto, cómo entender esta teoría de que no hay que tomar el poder, de que el poder es malísimo. Yo recuerdo un pensador cubano muy interesante que falleció el año pasado, Fernando Martínez Heredia, director de la revista Pensamiento Crítico, un gran hereje del marxismo, un hombre que publicó en Cuba a Lukács, a Corja, Sartre, Adorno, a todo el mundo, y siempre decía, si el poder es tan malo como nos están diciendo, ¿por qué no me lo prestan un poquito? Porque los que predican del que el poder es malísimo y el movimiento popular no tiene que ir hacia la toma del poder, y porque si es tan malo, préstamelo para probar a ver qué tan malo es. No, te pego un tiro, te desaparezco, te mando preso. Entonces tan malo no debe ser porque lo tienen agarrado y no lo dejan, los grandes capitales, ¿no? Esta teoría de que hay que abandonar la perspectiva estratégica de ir hacia una confrontación con el Estado burgués, yo creo que es producto de la derrota del Mayo francés. Y voy a citar autoridades como se hacía en la Edad Media, donde la opinión propia nunca valía si uno no citaba a Aristóteles y a la Biblia, ¿no? El mundo intelectual contemporáneo, incluido el marxismo, necesita siempre citar autoridades. Si te lo digo yo, que soy un simple argentino del cuarto mundo, no importa. Entonces voy a citar a dos prestigiosos intelectuales y quizás sea más creíble lo que voy a decir. David Harvey, que hoy goza de mucho prestigio en el mundo intelectual, tiene un balance muy crítico de las derrotas del 68 europeo y de los postmarxistas. Es demoledor. Dice, a partir de la derrota del 68 aparece la derrota de la izquierda más radical y el florecimiento de este neoreformismo muy erudito, muy adornado, con una nueva terminología, pero que reflota viejas teorías reformistas que venían desde Bernstein, esto de no tomar el poder. David Harvey, Perry Anderson, británico. Trotskista. En sus orígenes, ¿no? Después fue cambiando y fue ampliándose del trotskismo de Mandel, que es el más amplio que hay, digamos. Es un trotskismo que es ecologista, feminista, defensor del Che Guevara, defensor del sandinismo, un trotskismo entre comillas, ¿no? El trotskismo duro de la Argentina, digamos, lo odiaría y jamás lo aceptaría como trotskista. Te digo esto, Perry Anderson, más allá de su adhesión, no me interesa quién vota, es un erudito del marxismo, es casi un enciclopédico del marxismo, ¿no? Y tiene libros como Tras las huellas del materialismo histórico, Consideraciones sobre el marxismo occidental, donde es muy duro con los conversos del marxismo, que a partir de la derrota del 68 europeo sacan estas conclusiones erróneas que llegan a América Latina. Acá viene la cuestión. Acá no se pregunta cómo se facturaron esas teorías, cómo se cocinaron, a partir de qué derrota política se elaboraron esas reflexiones. Acá llegan y uno, es como que alguien trae un plato de comida y me lo trago y no pregunto ni siquiera qué ingredientes tiene, cómo se cocinó, me lo trago y no mastico, me lo trago entero. Así acá hemos tragado el postmarxismo europeo sin preguntarnos cómo surgió el eurocomunismo, cómo surgió el postmarxismo, ¿no? Ahí, Luis, yo quiero preguntarte si estás de acuerdo, porque de alguna manera tú nos dijiste que los procesos sociales, ¿no?, iban primero, digamos que estaban por delante de la academia, y de alguna manera el marxismo ha ido adecuando también sus posibilidades a lo que estaba sucediendo dentro de la realidad. Entonces, a partir de lo que expone Néstor,
¿estarías de acuerdo en que el posmarxismo no se adecúa a lo que posteriormente puedes teorizar? Bueno, primero, como siempre hay que tener cuidado con las etiquetas. Lo que a veces se agrupa como postmarxismo también es bastante diverso en sí. Exactamente. Ahora, bien, usando la etiqueta, dado el tiempo, lo que hace parte del postmarxismo, ya pensando para sociedades como la nuestra, puede ser más bien una forma, esta es mi lectura, de potenciar el mismo uso del marxismo. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con lo que comentaba Fernando, que tiene que ver con cierto vertiente del marxismo que efectivamente se compró el cuento historicista de las etapas, ¿no? Hubo un cierto momento en que el marxismo se lo trataba de aplicar así a rajatabla y te inventabas esclavismo y feudalismo y luego la transición y todas las investigaciones sobre la transición que empezaron a encapsular una realidad compleja en unas pocas formas, de lo cual creo Marx es inocente, ¿no? O sea, es cierta beta al marxismo el que hace eso. Ante eso, justamente, ¿qué hace el postmarxismo? De alguna manera, creo que parte de las betas postmarxistas lo que abandonan es justamente esa parte del historicismo. El historicismo va a tener como dos caras, digamos, en términos muy generales. Uno, tener en cuenta que la realidad en sí es histórica y está sujeta a transformación, y es abierta, en ese sentido siempre va a estar sujeta al conflicto, ¿no? Y por otro lado, el tema de que ese conflicto lo puedes reducir en una especie de leyes históricas, cosas por el estilo. Cierto énfasis en el tema más cientificista del marxismo terminó lejos de potenciando luchas, ¿no? Terminó invisibilizando formas de agregación política, el movimiento indígena entre ellos. En cambio, el énfasis en la otra beta más contingencialista, que es un término que, sabes, recupera mucho dentro del postmarxismo, permitió la forma de pensar justamente la constitución de sujetos políticos y su politización. Entonces, más bien, lejos de ser despolitizadora, esta otra beta que enfatiza, que está en el marxismo, digamos, el tema de la lucha de clases y el tema de la lucha en general y la producción de antagonismos, pensando en Zizek, por ejemplo, permite repolitizar, y en ese sentido es un marxismo más plural, que permite finalmente formas de agregación política contestatarias, ¿no? En ese sentido es un marxismo que recoge más, no sé, una beta más gramsciana, obviamente reapropiada de diversas formas, y obviamente se enfrenta más a una lectura más de manual, pero también una lectura más soviética de certidumbres y fases a seguir necesariamente. Ese marxismo traído aquí no es que se lo consume como un plato de comida, llegado el momento los sujetos no operan como recibiendo, ningún sujeto opera recibiendo una señal, siempre hay un acto de apropiación, y un acto de apropiación en función de las propias experiencias. Yo creo que eso es las lecturas que se va a reapropiar el propio Zabaleta. Y efectivamente no hay un desconocimiento de la tradición marxista, de hecho, bueno, actualmente igual hay una recuperación, se va a publicar dentro de poco una investigación que recoge el marxismo antes de la revolución del 52, pero por ejemplo la presencia de Zabaleta, opacada en cierto momento en los 90, resurge fuerte, y efectivamente el marxismo de Álvaro García, de Luis Tapia sobre todo, es bastante zabaletiano, y más bien hay un reconocimiento de la tradición que tiene que ver con esta lectura plural, aplicada a una sociedad compleja que está atravesada por diferentes clivajes, digamos, o campos de politización, de tensiones, etcétera, etcétera. Pero digamos, en ese sentido, repito la idea, o sea, no es que viene y se lo consume dogmáticamente, sino más bien se lo usa estratégicamente para tal vez superar ciertas limitaciones de una lectura más bien dogmática del marxismo, que ese sí en cierto momento sí se lo comió, como dice Néstor, es decir, se lo trató de aplicar a rajatabla centralidad proletaria. Tenías un movimiento indígena potente, pero no, como era la idea de la centralidad proletaria, que pasen atrás, que sigan a la dirección proletaria, y eso también se manifestó en cierta pluralidad del propio marxismo. Y una cosa más, hay que tener en cuenta, más bien recogiendo toda la forma de configuración política de nuestra realidad, que si bien el marxismo fue una cosa presente, en cierto momento el marxismo, por ejemplo, el 52, estuvo en el marco de una ideología que esa es más fuerte, y de hecho podrías ayudar a explicar el más que el propio marxismo, que es el nacionalismo revolucionario. O sea, no hay que perder de vista que, como el Cachinante Sana lo muestra muy bien, por lo menos hasta los 80 ya había que ver el rendimiento todavía de su teoría a la actualidad, el arco ideológico, ¿no?, de este operador ideológico que es el NR, el nacionalismo revolucionario, fue incluso un arco donde ciertas vetas del marxismo se sintieron muy cómodos y encontraron su forma de pensar la realidad social, ¿no? En ese sentido, obviamente, hay que recoger estas tradiciones, que son plurales, como lo hemos dicho, encontradas, el indianismo, pero este arco del NR, del nacionalismo revolucionario, puede ser más importante para ver cómo también se ha apropiado al marxismo en Bolivia y cómo se han constituido estos nuevos fenómenos como el movimiento al socialismo, por ejemplo. Yo tengo una pregunta, aunque vos sos la periodista, ¿no? Mariátegui, la herencia del marxismo mariateguiano en el 2018, ¿es marxismo soviético, estalinista, dogmático, etapista, evolucionista, determinista?
es posmarxista. Pero José Carlos Mariátegui, ¿cómo entra en estas clasificaciones? Claro, yo justo, eso es lo que te quería preguntar, Fernando. Porque así, creo que es muy significativo en el marxismo de América Latina. De esas ¿no? gigantes clasificaciones que existen, o sea, pareciera que el marxismo ha ido sirviendo para todo también, ¿no? O sea, de pronto uno se encuentra que hay un Marx liberal. Entonces hay una serie de relaciones complicadas que están sucediendo a partir de la teoría. lo que pasa es que... Pero en el caso de Mariátegui... Mira, lo que pasa es que no debe haber una lectura, y tú estás recayendo en algo cuando haces tu anterior intervención, que es justamente lo que hemos dicho, el marxismo está tratando de superar, que es decir, hay una fe correcta, una fe buena, ¿no? Y unos herejes, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de los postmarxistas, desde Anderson o desde Harvey, estás hablando de que había una fe buena, ¿no? Que era una creencia correcta, y que estos están prostituyéndola o ¿no? le están haciendo daño, y eso es una cosa que solo podrías decir en el caso de que tuvieras la certidumbre, ¿no es cierto? Y eso es lo que ahora las corrientes dentro del marxismo y en todas las ciencias sociales niegan, ¿no es cierto? La posibilidad de que tú tengas esa certidumbre. Disculpame, ¿no? te interrumpa. Antonio Gramsci, a que vos clasificarías como un marxista clásico y ortodoxo, se pasan todos los cuadernos de la cárcel criticando el determinismo. Es falso, con todo respeto te lo digo, de que el marxismo de Lenin y de Gramsci y de Mariátegui era determinista a muerte. Por eso pregunté, no inocentemente, José Carlos Mariátegui plantea la siguiente frase paradigmática, y yo la asumo como propia en el 2018. El marxismo, cuando ha sido revolucionario, jamás ha sido determinista. Claro, no puede. Entonces, no es que Ya, a partir del posmarxismo descubrimos que no hay certidumbre. José Carlos Mariátegui, por eso hago esta pregunta. Claro, ¿Se lo ha pero- leído a Mariátegui? pero- Mariátegui fue un crítico del determinismo. Escúchame, Gramsci o sea, también. En el momento en que aparece el Gramsci Un gran crítico del determinismo, ¿eh? Sí, de acuerdo. Pero hay también una reacción oficial, que es la reacción de, no, las autoridades dicen Gramsci. Sí, esas ¿no es cierto? autoridades nadie se acuerda ni el pero nombre. tú estás Gramsci, sí. aplicando la misma fórmula, Néstor. Es decir, hay una no dicha dogma, un no dicho ortodoxia, una no dicha ortodoxia, y hay Pero trampas Gramsci a es esa el dogma, ortodoxia. Gramsci es el dogma, Mariátegui es el dogma, no estoy de acuerdo, ¿eh? No. Te Me estoy huele diciendo a que cuando hablas socialdemocracia del postmarxismo, estás usando el mismo esquema que se ha usado contra Gramsci, contra Mariátegui en el Perú, por ejemplo, desde los sectores Mariátegui más pienso ortodoxos. que no es solo peruano, supuestamente. para mí Mariátegui es del No, pero te continente, digo, ¿no? se ha usado dentro del propio Perú, dentro del Partido Comunista y demás, Pero para Mariátegui tiene una desconocer significación. sus innovaciones, porque no coincidían con las autoridades y no coincidían Pero con esas una autoridades- ortodoxia previa. Las estudia un especialista en la historia del marxismo. En realidad nadie se acuerda de los críticos de Gramsci, ¿no? Nadie se acuerda de los críticos de Mariátegui, salvo los que hemos estudiado, pero en la historia quedaron Mariátegui y Gramsci. No eran postmarxistas, eran bien marxistas, y eran críticos del determinismo y defendían, en el caso de Mariátegui, la cuestión indígena como una herramienta fundamental. Bueno, por ejemplo, No había que ¿qué esperar al dices- postmarxismo qué para dices de ver la el mundo CLAU? indígena. ¿Qué dices de la CLAU? La por CLAU se formó en un partido que acá es poco conocido, el partido de Jorge Abelardo Ramos, llamado el Partido de la Izquierda Nacional, un partido que, ¿cómo decirte? El Che Guevara era un monstruo, los militares eran maravillosos, el general Roca, gran exterminador de los pueblos originarios de Argentina, era el ídolo máximo de Abelardo Ramos. Abelardo Ramos es el maestro de la CLO. Nadie conoce eso, todo el mundo lee el Laclau que describe desde Europa. Yo conozco al Laclau desde su juventud, porque es argentino, conozco de los grupos donde se formó Laclau, era un discípulo, un pichoncito, con todo respeto lo digo, pues lo he conocido un personalmente. pichón de burgués, digamos. Jorge Abelardo Ramos no era un burgués, era un hombre de izquierda, que tenía un partido de izquierda. Sí, nacionalista, quiere decir. No, él se definía como un trotskismo nacionalista, pero hacía una apología enorme, y una vez lo encontré y le digo, disculpe profesor, ¿cómo va a defender al general Roca que asesinó a todos los indígenas de nuestro país? No es que la izquierda no entiende mis libros, no, el general Roca es un genocida de los pueblos originarios, ese es el maestro de Laclau.
Entonces desmitifiquemos también los popes de la intelectualidad académica. Yo a Laclau lo conozco desde sus orígenes y su maestro fue Jorge Abelardo Ramos. Con eso me quiero quedar, antes de irnos al corte, con la desmitificación también de algunos para empezar a revisar a otros, ¿no? Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel. Volvemos a la salida de un interesantísimo programa. Volvemos a esta casa en nuestro hotel. Esta noche ha sido un programa sumamente interesante. Hemos hablado de marxismo, hemos tenido a 3 personas entendidas sobre el tema, sumamente interesante. Te agradezco, Luis, por haber venido esta noche. Tienes un minuto para despedirte. Bueno, gracias por la invitación y simplemente para cerrar, justamente una invitación en realidad a leer a Marx y tener en cuenta de la diversidad del marxismo. Un texto se mide a veces por las diferentes formas de apropiación que produce y el marxismo se ha caracterizado por eso. Justamente lecturas de diverso tipo y en diversos escenarios. Justamente como viene enfatizado a lo largo del programa Néstor, no solo es algo que ha tenido lugar en la academia, tal vez incluso en ciertos momentos de manera reducida en la academia, que es un espacio más entre otros, sino ha habido formas de apropiación diversas en diversos lugares, valga la redundancia la palabra diverso, que permiten lecturas y finalmente siempre el marxismo no es algo que permite solo leer la realidad, el marxismo es parte de la realidad y de las realidades, hablando en términos plurales justamente. Fernando. Bueno, yo quería decir que no se puede ya visualizar la sociedad contemporánea y sobre todo las ciencias sociales sin Marx. Que Marx puede ser combatido, por ejemplo, desde el campo liberal, ¿no? Pero sin duda ha tenido más certeza cuando ha hablado de la historicidad de algunos de los elementos fundamentales de la economía liberal, por ejemplo, el dinero, el capital mismo, el trabajo asalariado, todo esto, y ha abierto así un mundo que no se puede desconocer, aunque uno incluso rompiendo con el marxismo completamente se declare liberal, si no quiere dejar de entender lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto?, tiene que recuperar las características, las categorías de historicidad, de no duración, de especificidad que ha planteado Marx de una manera, digamos, memorable para el resto del tiempo, para las ciencias sociales y para, en general, todos los que pueden usarlo en su discusión y en su práctica política, ¿no? Uh-huh. Profesor, muchísimas gracias por haber venido, por haberse sacado tiempo de toda esta agenda apretadísima que tiene. De verdad, te agradezco mucho de haberte dado un tiempo para venir a esta casa, a nuestro hotel. Una conclusión, ¿con qué quieres que se quede la gente? Voy a decir algo mío, más allá de... Por favor. No, vengo de un país que está viviendo una situación muy triste, donde gobierna un gobierno de extrema derecha neoliberal, que me hace acordar mucho a la dictadura militar de Videla y a la economía privatizadora de Menem. Y venir a Bolivia y tener estos intercambios a mí me llena de vida, ¿no? Incluso cuando no tengamos el 100% de las opiniones exactas en común, poder participar de estos debates, poder presentar un libro como el de Comunidad, Nacionalismos y Capital, con textos inéditos de Marx, a mí me llena de entusiasmo. O sea, el movimiento popular está vivo, la intelectualidad puede discutir, puede debatir, podemos opinar diferente, pero hay una serie de vivencias que uno encuentra cuando llega acá que contrastan mucho con lo que se está viviendo en mi país, ¿no? Entonces, me choca, me golpea mucho la comparación de la miseria moral, política, intelectual que está padeciendo la Argentina con el gobierno actual de ultraderecha neoliberal y este proceso vivo, abierto, plural, donde podemos convivir opiniones diferentes que está viviendo Bolivia, ¿no? Esto quería dejar una sensación personal que tengo, ¿no? Este contraste entre la Argentina actual y Bolivia actual. Siempre eres bienvenido, Néstor. Muchas gracias Bienvenido por la a invitación. debatir además las distintas ideas en esta casa, en nuestro hotel. Les quiero agradecer a los 3 por haber estado esta noche conmigo. A ustedes muy buenas noches, gracias por haberme acompañado. Otra vez felicitaciones a todas las mamás de Bolivia. Quédese en la programación de ATV, viene Deporte Total. Con nosotros hasta el siguiente domingo. Buenas noches.
Sotel.